Iván trabaja desarrollando estrategias de comunicación, generación de nuevos públicos y cultura digital para instituciones culturales. También da clases sobre tendencias culturales, comunicación y escenas alternativas en prestigiosas universidades como, por ejemplo, en el posgrado en Gestión y Política en Cultura y Comunicación de Flaxo y en Industrias Culturales en la Convergencia Digital de la UNTREF. Y también es conferencista internacional, dando charlas, talleres y capacitaciones en Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, España y Bélgica. Así que, wow, un montón. Y además da charlas de cruce de disciplinas que lo he escuchado hace unos años en un evento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y me encantó lo que dijo, me inspiró muchísimo, así que por eso está acá como invitadísimo especial. Aprovechenlo porque es un lujo. Iván, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias primero a Marieva y a Gaby. Gracias también a Facu por compartir el espacio. Terminó puntual, que yo pensaba que no. Un genio total, con el reloj muy presente y excelente charla también. Y gracias a todos y todas ustedes por venirse, tomarse el tiempo y por las ganas que tienen de aprender, compartir y enlazar, que me parece en esta época que es lo todo para mover nuestros proyectos culturales. Voy a compartir la presentación. Se ve, ¿no? Grandecito, ¿verdad? Estamos viendo el flyer. Exactamente. Exactamente. Listo. Dale. Va por ahí. Bueno, este documento lo van a tener, digamos, así que no es necesario que se pongan a leer así a lo loco, pero me parece que, como vamos a ir rápido, está bueno que les quede ahí el material por si quieren repasar algo, o etcétera. Toda imagen que se ve o todo proyecto que se menciona tiene un link por si a ustedes les interesa después profundizar un poco más. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco distintas formas en que la música puede cruzarse con otras disciplinas, cómo puede conversar, cómo puede atravesar otros sectores, es decir, cómo podemos ampliar un poco los mapas de escucha nuestros, ¿no? Con qué otros lugares que a veces imaginamos, a veces no, podemos estar. Y para eso siempre me gusta a mí hablar un poquito de cuáles son algunas de las tendencias que hay en cultura en general y que a nosotros nos sirven para pensar qué posibles cruces hay, ¿no? Bueno, vamos a ir con la primera tendencia y lo que vamos a decir es que lo regional crece. Es decir, el valor que tiene que algo tenga la marca de su lugar, de la marca de lo local, es creciente. Esto pasa en el cine, en las plataformas como Netflix, esto pasa en la música, esto pasa en todo producto cultural. Lo que se está buscando a nivel global en esta era de las plataformas es también tener un avistaje a todos esos lugares que no conocemos, a todas esas identidades que están del otro lado. Por eso es tan importante que los proyectos culturales pensemos bien cómo nuestro proyecto cultural, nuestra banda, se conecta con su propia localidad, ¿no? Para pensar cómo, lo importante acá es pensar cómo lo que somos refleja nuestro entorno también. Eso es un valor. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces pensamos que nuestro lugar no tiene nada porque es un desierto, pero esa por ahí es una característica. El desierto es una característica, puede ser parte de una identidad, ¿no? Y en un mundo global los públicos buscan lo auténtico hoy, no es que buscan lo espectacular. Lo que está pasando en redes como TikTok, Instagram, es que lo que se está buscando es lo genuino. Hay una frase muy bella de Ronaldo Fraga, que es un gran diseñador brasilero, que dice que el nuevo lujo es lo genuino. Es decir, el nuevo lujo no es lo caro. El nuevo lujo es lo que da cuenta de su lugar de origen, ¿no? Es decir, puede ser un jarrito, puede ser una artesanía que muestra la mano de quien lo hizo, que tiene una historia que contar, dónde se hizo en los montes colombianos, se hizo en tal lugar de las montañas de la Patagonia. Es decir, todo lo que tenga su marca de origen es interesante porque es una de las tendencias que la gente está buscando. De hecho, hay muchos influencers, bueno, lo verán, ¿no? Que las marcas se están virando de
poner al influencer más capo, más talentoso, con más views, a los que son tremendamente auténticos. Por ejemplo, que les gustan pasiones raras como ver trenes y saludar. Es una de las tendencias que inauguró un chico en Inglaterra. Él hace solo eso y ahora él es la cara de la marca de North Face ahora. Es decir, no es un alpinista, no es alguien, sino es alguien que genuinamente tiene una pasión, ¿no? Y en un lugar súper localizado como son los suburbios de Londres, y que tiene esa manía de saludar. Lo digo un poco para que se vea cómo la marca local, la singularidad, la autenticidad son valores de época. Ahí estamos viendo a Rosalía, a Paloma del Cerro, que trabajan lo ancestral de sus territorios. Voy a achicar un poquito esto. Hay un revival de lo ancestral, y que esto está potenciado en esta época de las pantallas y el encierro, ¿no? Queríamos viajar, queremos ver más mundos, estamos saturados de lugares, entonces todo lo que se escapa de los algoritmos es una tendencia que crece mucho, ¿no? Esto ustedes lo van a ver que hay más astrología, más piedras, más chamanismo, más una revalorización de los saberes ancestrales, todo eso que escapa a los algoritmos, que está más cerca del misterio, que está más cerca de la tradición, es algo que es muy apreciado porque también estamos un poco cansados de las pantallas, ¿no? Y cansadas. Entonces lo fundamental es ser muy conscientes, y acabo de insistir en toda la charla, de qué es lo que transmite nuestro proyecto, ¿no? Qué del lugar donde estamos se refleja en nuestro proyecto. Esto es muy importante porque es un mundo donde hay miles de bandas, está muy competitivo. Si alguien nos quiere encontrar, bueno, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros de lo demás? No quiere decir que uno tenga que ser súper bueno en lo que hace, sino cómo uno piensa qué es lo que lo distingue de los demás. Por ejemplo, cuando Facu hablaba de que desde Argentina hay una gente que está haciendo música inspirada en el Japón. Seguramente le guste el anime, seguramente le gustará toda la ritualidad japonesa, los yokais, etc. Entonces lo que lo distingue a él es alguien que esté en otra parte del mundo, se acerca a Occidente y tiene una mirada de esa parte del mundo seguramente para acercarse a Occidente. Esa mezcla, la mezcla es lo que define nuestras identidades, ¿no? ¿Qué me distingue? ¿Qué me hace singular? ¿Qué de nuestros paisajes, entornos y culturas se refleja en nuestro propio proyecto? En muchos proyectos actuales, cuando hablamos de tradición, de lo que hablamos para que el proyecto sea singular no es simplemente hacer un cancionero folclórico, sino de qué manera lo remixamos, de qué manera lo que somos, nuestra historia, se atraviesa con la modernidad. Voy a dar un ejemplito, no voy a poner el video porque tengo miedo de que nos quedemos sin tiempo, pero está el link para que lo vean. Una buena fusión para que se entienda el concepto de tradición y modernidad es Zetangana, no sé si lo tienen, trap español. Cuando uno ve este video que se llama Demasiadas Mujeres, lo que tiene es una cosa ultramoderna, como lo ven a él, ahí es como la masculinidad actual, ¿no? O sea, y mucha estética tradicional y folclórica española, ¿no? La mantilla, lo gitano, el abanico, el cementerio, el cura, etc. Entonces él lo que está haciendo, como hace Paloma del Cerro u otras artistas, Paloma está acá arriba, es agarro la tradición, pero lo remixo, lo cambio, le doy mi toque, ¿no? Le doy mi mirada. Entonces es importante cuando hacemos proyectos culturales, tratar de explorar nosotros mismos qué de lo que hacemos, qué de lo que somos y nuestros entornos se refleja en nuestros proyectos. Esto, es importante decirlo, no solo se percibe en el caso de Zetangana en la estética, sino que también él trabaja muchos sampleos, como sucede en el hip hop y en el trap. Entonces en esa canción que les digo, que se llama Demasiadas Mujeres, la intro es una banda orquestal de peregrinación religiosa. ¿Vieron cuando salen a pasear a la Virgen? Aparecen 50 gente con vientos, con trompeta, y van marchando con la Virgen. En realidad un tema ultramoderno arranca con una cosa casi medieval, ¿no? Que es una peregrinación religiosa. Les recomiendo mucho que escuchen después la canción para no perder tiempo ahora, porque van a ver esa mezcla de lo poliamoroso, lo libidinoso con lo religioso. Él está haciendo esa mezcla, ¿no? Después el estribillo también tiene algo de balada romántica española. En realidad la música sobre la que se monta el estribillo es de Joselito, que es un niño cantor de los años 60 en España, muy conocido
una música como si les dijera Rafael, ¿no? Entonces, fíjense cómo no solo él hace un tratamiento de la tradición vinculado a la estética, remixadísima porque él es súper moderno, sino que también lo hace en la canción misma, ¿no? Hay algo de esa tradición que vibra en su canto. Les sugiero que después vean estos videos porque no tienen desperdicio como remixar la tradición. Rosalía sería otro ejemplo de eso, ¿no? Con un flamenco lleno de vocoders, con unas letras completamente modernas que funden un poco la tradición, el gitanismo y la modernidad de la ciudad hoy. No necesariamente lo regional tiene que ser, esto aclaro, nuestro elemento disruptivo, ¿no? Es decir, no necesariamente todos tenemos que ir hacia atrás, pero sí es interesante pensar el patrimonio y la tradición para generar formatos de cruce entre el ayer y hoy. O sea, podemos ser ultramodernos, pero a la hora de cruzarnos en disciplinas, a la hora de aumentar los campos donde podemos circular, es importante tener en cuenta dónde estamos parados a nivel de tradición. Voy a dar unos ejemplos de esto. Este es un proyecto que nosotros hicimos hace mucho que se llama Literatura que Suena. Lo hicimos hace poco. Básicamente, y acá ya empezamos a hablar de los cruces, nosotros lo que agarramos es la tradición literaria argentina y hicimos un ciclo que se llama Literatura que Suena, que es, le pedimos a distintos músicas y músicos que conviertan en canciones clásicos de la literatura argentina, ¿no? Entonces, ese era un proyecto que circulaba por bibliotecas, ferias del libro, y un poco lo que hacía era, por un lado, unir a esta tradición, en este caso literaria, argentina, con los músicos más jóvenes que estaban tocando en ese momento en Argentina. Músicos independientes de todos los géneros, ¿no? A nosotros lo que nos interesaba era cruzar géneros que no tenían nada que ver, el metal, para decirlo de alguna manera, con Borges. Es decir, no hacer un Borges sinfónico, sino que el cruce produzca ese ruido. Este es un proyecto que circuló, a nosotros nos dio esta posibilidad, ¿no?, de que músicos sean escuchados en la Feria del Libro. De otra manera, cuando lo pusimos ese stand tuvo 90.000 reproducciones. Para músicos en ese momento dado muy indies, ahora ya no lo son tanto. Y después se podía escuchar en Spotify el disco, ¿no? Hace poco lo hicimos, nos llamaron para hacerlo, ahí en estas cosas mágicas, como dice Facu, nos habíamos olvidado de este proyecto porque tiene varios años, para abrir el Festival de Poesía en el Centro Cultural Kirchner ahora a principio de año. Es decir, los proyectos que uno hace, el hacer a uno lo rescatan después, que es lo que decía Facu y me parece importante. Entonces, a la hora de pensar en cruces interdisciplinarios, siempre es bueno revisar un poquito dónde estamos parados a nivel de nuestro entorno. Esto se montaba así, les doy un ejemplo del tipo de proyectos que nosotros hacemos, que en general tienen este tipo de singularidad, y después había un concierto donde todos los músicos y las músicas tocaban cada una de esas canciones, ¿no? Entonces aparecía Borges Chamamecero, que es un folclore de acá, aparecía Macedonio Fernández en electrónica, bueno, aparecía, no sé, Cortázar Punk, en fin, todos los músicos y las músicas era primero, me encanta, después se conflictuaban, decían, ay Dios, ¿por qué te dije que sí? Y finalmente estaban recontentos. De hecho, muchos han terminado en sus propios discos, ¿no? Les gustó tanto esa versión que después nos orgullece a nosotros también generar canciones inesperadas. Ahora, cuando hablamos del patrimonio, de la tradición, otros ciclos que hay ahí por el mundo es, por ejemplo, canciones inspiradas en obras de arte. ¿Por qué estoy trayendo yo este ejemplo de cruces interdisciplinarios? Esto lo hizo la Tate, la Galería de Londres, que agarró su colección patrimonial de pintura clásica y le pidió a músicos que hagan un tema inspirado en lo que les provoca ese cuadro, ¿no?, a nivel sensorial. Entonces vos ibas al museo, pero ibas a ver al músico y de repente conocías una obra de arte, ¿no? Este es un ciclo que duró un tiempito en la Tate, no hace mucho, y esto es un poco lo que vamos a estar hablando todo el tiempo, que es cruces de públicos. Acá es la música llegando a otras partes, llegando a una audiencia de museo, por ejemplo, y es también la audiencia de la música entrando al museo, ¿no? Y pensando, capaz que vas por el artista y después quedas fascinado con el cuadro o con otras salas del museo. Digo esto porque en general todos tenemos muchos perfiles laborales. Los que hacemos cultura, los que hacemos arte, somos músicos, somos escritores, pero muchas veces también
para que nuestra obra se mueva, generamos proyectos de circulación, como nos pasa a nosotros con literatura que suena, ¿no? Es una manera que nosotros tenemos de cruzar públicos, de ampliar nuestras agendas, de que la gente se sorprenda. Entonces, me interesa también que incorporen este concepto de que cuando tengo un proyecto musical también me puedo abrir a otros sectores, como pueden ser el caso de los museos, hablando de patrimonio, ¿no? Es un proyecto que ustedes podrían llevar en sus ciudades al museo, para darles un ejemplo, con la forma que se les ocurra. Voy a seguir tirando, perdón, esperen. Ustedes lo ven en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Esto es otro ejemplo de trabajos de música y museos. Esto es un ciclo que se llamaba Los Bellos Jueves acá, que eran artistas jóvenes, copaban el museo. Algunos con intervenciones como la que ven ustedes a la izquierda de su pantalla. La sala es tradicional y después hay una obra de un artista muy jovencito que la llenó de hojas. Pero en música lo que se hacía era conciertos en la sala, es decir, en salas clásicas. Entonces vos lo que tenías era una pequeña charla sobre el cuadro, una pequeña charla sobre el músico, para que conozcas, para que abras tu cabeza, y después ocurría el recital. Y después tenían también un formato que a mí me parecía muy interesante, que eran visitas guiadas con raperos. Es decir, el hombre joven que ven ustedes ahí arriba, lo que hacía era una recorrida, como hace una guía del museo, por los cuadros. No es que él aprendió de qué se trata cada cuadro, sino lo que dijo es lo que a él le parecía esos cuadros. Iba tirando y rimando la explicación de lo que le parecía ese cuadro ahí en vivo, ¿no? El puro flow, ¿no? Freestyle total. Entonces es otra experiencia que llevó mucha gente de la música a los museos. Hay mucha gente de los museos y ese público también conoció bandas nuevas. Son proyectos livianos estos, como ven, ¿no? Es un rapero que circula por un lugar, por un museo. Esto de circular, de moverse del escenario, es muy importante si quieren circular más. No hay que pensar solo en el escenario como la posibilidad donde fluya la música o las plataformas. En esa misma lógica de la tradición, para todos los que trabajan en lo sinfónico, este es un género muy clásico que es musicalizar, por ejemplo, con música orquestal, música de videojuegos. Ya que habló de los cruces con videojuegos, Facu, vamos a estar hablando. Este es otro formato que si están en modo orquesta también se lo pueden proponer a instituciones o generarlo ustedes. Esas son también formas de financiarse. Uno, generar sus propios eventos y siempre que los conecte con más gente, ¿no? Es interesante acá también conectarse con gente de los videojuegos para que además venga va a venir mucho ese público, pero para que además lo difunda. Perdón, que a veces le doy... Ok, esto es una orquesta juvenil de Salta, de acá, de Argentina, que lo que hacía era música de películas con los chicos, ¿no? Una orquesta infantil, adolescente, que lo que se dedicaba era eso. Llenaba de gente siempre sus salas, o sea, en general estas orquestas solo llevan a la familia, y hizo propuestas de videojuegos, hizo musicales como La vida de Freddie Mercury, y logró sold out de salas de 2.000 personas, que es algo acá y en Salta impensado para una banda de pibitos y pibitas, ¿viste? Solo lo van a ver sus familiares. Esto es un ejemplo de cómo se van cruzando disciplinas. Aparte de acá ver un cruce fuerte con el cine, uno de los niñes fue disfrazado una vez porque le pintó. Empezaron a ir todos los otros niñes disfrazados también, y finalmente hasta la directora de orquesta se disfrazó. Esto vendría a ser un género que se llama cosplay, y finalmente el público iba disfrazado. Digo, para que vean que finalmente a este recital se acercaba gente del cine y también se terminó acercando gente del cosplay. Entonces es interesante ver cómo circulan. Ahora, estos cruces, cuando hablamos de la mezcla, pueden ser con la tradición o no, pero pueden ser de géneros distintos, ¿no? Este es un ciclo a mí me pareció muy interesante acá, que se llama Payadores versus Raperos, y básicamente lo que ponía era un rapero de un lado, es el arte de la improvisación moderna, con un payador, que acá es una figura muy tradicional, vendría a ser como un mariachi en México, imagínense, un cantor popular
pero que está acá muy basado en la rima. Entonces lo que vos tenías era la típica batalla de gallos entre gente re tradicional, que se hacen chistes, digamos, se pinchan entre ellos, y raperos. Hermoso ciclo. Después denle clic ahí porque van a ver unas cosas que son muy divertidas, y lo que uno veía abajo ahí era la gente de campo, más conservadora, con el cuentaganado, mirando a los raperos como si fuesen las hordas de Satanás, y el público de los raperos mirando a la gente grande, como siempre nos miran, también como si fuésemos las hordas de Satanás también, ¿no? Y lo que uno veía en el recital es que lo que terminaba pasando es cierta admiración por cómo rimaba un rapero de parte de alguien que era más conservador y que nunca hubiese escuchado el rap. Es decir, en esa batalla simbólica lo que se daba ahí era un diálogo y abría cabezas, ¿eh? Era muy estimulante ver cómo eran las miradas. Primero decir, este viejo con sombrero está muerto, y después veías esos mismos pibitos riendo de la rima que hacía en contra de un rapero, ¿no? Esto también hay unos ciclos que en literatura yo los vi en Bélgica, los hacía un amigo que era poetas versus raperos, por ejemplo. De vuelta para cruzar público. Él lo que se aseguraba así es que no solo iba gente de la música, sino también de la literatura. Ahora, es muy importante en esto que les decía yo, de que exploremos cuál es nuestra singularidad. ¿Cuál es el camino que nos hace únicos en un mundo donde estamos repletos de competencias? Mi método para hacer eso, cuando me llaman festivales de escénicas, por ejemplo, que lo hacen intuitivamente, es pasarles esta serie de preguntas que se las paso yo a ustedes ahora. Pueden ir contestándolas mientras yo voy desarrollando, o las pueden contestar tranquilos después y tranquilas. El collage que arman con todas estas respuestas es lo que hace que la identidad de ustedes sea singular y distinta al resto. Hay uno lo que se tiene que preguntar es: ¿qué géneros abarca mi música? ¿Qué bandas son referencia de mi música? ¿Qué tengo yo de distinto? ¿Qué temáticas fuera de la música me interesan? Esto es vital porque la gente ahora, en la época de las plataformas, no solo sigue la música, sigue todo el universo cultural que desprende un músico, ¿no? ¿Cuáles son los temas que les interesan más allá de la música y que podrían expresarse en su música? El activismo, lo ancestral, la experimentación, la psicodelia, la fiesta, la cultura japonesa, como era el caso de Facu, el folclore, el género, la moda. Bueno, cuando uno contesta estas preguntas, después lo que tiene que ver es si algo de eso que se piensa sobre sí mismo se refleja fuertemente en su estética, en sus letras, en su musicalidad. ¿Y cómo dialoga la música con todo eso? Es lo que uno se tiene que preguntar, ¿no? También, sobre todo si uno quiere producir y abrirse a otros sectores, es con qué sectores podría aliarme, ¿no? Circular en base a intereses comunes. Esto es como ir al psicólogo. Uno cree que sabe todo y después lo que pasa muchas veces cuando hacemos este ejercicio es que de repente te dicen, no, me interesa, no sé, la naturaleza. Y decís, pero en tu festival, o sea, sucede en un edificio. O sea, no hay nada ecológico, ni siquiera lo haces en una plaza. Entonces, esto lo que nos va a permitir es identificar cuál es un poco nuestro diferencial. De ese collage sale lo que es único. Doy el ejemplo de un amigo que hacía música klezmer, música judía balcánica, ¿no? Entonces él tocaba acá mucho eso. La verdad es que quería él circular por el mundo, ¿no? Era cordobés, que es una provincia de acá, como si les dijeran una Tijuana. Y lo cierto es que para circular en Europa, para eso contrataban a gente de los Balcanes que toca música de los Balcanes, digamos. A él le empezó a ir bien cuando fusionó eso con un ritmo muy local de Córdoba, con la cumbia, digamos, que es latinoamericano, y con el cuarteto, que es cordobés. Pero yo me acuerdo de haber hablado con él y cuando le decía, che, ¿cuarteto qué onda? Me hablaba maravillas de las letras del cuarteto, pero era como una música baja que él no tocaba. Recién cuando le empezó a fusionar esa mezcla de lo latino con lo judío y lo folclórico como súper local del cuarteto, es lo que lo hizo a él dispararse. Terminó tocando en China. O sea, te muestro un video que tiene tantos millones de reproducciones que no sabes. Bueno, son muchos los chinos, ¿no? Tocando el potro, una canción del potro que es es un cuartetero de acá. Pero bueno, digo esto porque la definía la prensa como el manuchao judío, por ejemplo, ¿viste? O sea, son después la prensa toma ese relato del collage, ¿no? O sea, entra, en general cuando vos haces esto, después lo sintetizás y decís, por ejemplo, una banda que es como ir a una manifestación LGTB que termina en una fiesta
que dura hasta la mañana. Eso sería una definición que te puede llegar a dar esto, ¿no? Entonces vos después contrastás, por un lado tenés tu comunicación aprensa y por otro contrastás si eso que pensás que sos o que crees que sos está en tu música o qué tendrías que elaborar más, digamos, ¿no? Esa es la primera tendencia que me interesaba, que es tengan en cuenta lo local, cómo ustedes dialogan o no dialogan con lo local, pero me interesa que lo piensen mucho. Pueden ir contestando esta serie de preguntas si quieren, vamos a estar un poco apretados con el tiempo y si no, las contestan enteras y después obviamente me las pueden mandar para una devolución, ¿no? Claramente a través de Gaby y Marieva. Necesidades de reencontrarse. Esta es otra tendencia fuertísima, no hay que aplicarla mucho, venimos de una pandemia, hay una necesidad de reencontrarse como siempre y como nunca, y esto es lo importante. Está cambiando todo, gente, es decir, la pandemia tuvo este aislamiento, pero la verdad que el impacto, la onda expansiva de la pandemia se está sintiendo ahora, no sé si les pasará o no, pero van a ver que se está replanteando desde los laburos, las relaciones, las cosas que la gente quiere hacer, las carreras, incluso a veces, es decir, hay una necesidad de volver a reencontrarnos, pero también hay una necesidad de cosas nuevas, ¿no? Entonces van a volver los conciertos como están volviendo, pero también hay una necesidad de que sean renovados esos conciertos, ¿no? Hay un apetito por experiencias nuevas. Esta es una encuesta que hizo McIntyre, que es una consultora de públicos y audiencias muy conocida, que hizo una encuesta global sobre qué quería la gente a nivel cultural post pandemia, ¿no? Seguimos en la pandemia, pero se liberó un poco en lo que es el aislamiento, ¿no? Los públicos van a buscar experiencias más variadas y profundas, no solo una salida, la salida también, pasar tiempo con la gente que quieren en lugares no tradicionales, apunten esto, actividades que involucren el físico en movimiento, obviamente porque estamos con mucha pantalla, más cercanía con la naturaleza, percibir cosas que no pueden apreciarse en pantalla y estimular la imaginación de los niños y niñas, que son los que han quedado muy dañados de ese periodo. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos decía una encuesta global sobre qué quieren los públicos. Entonces esta idea de reencontrarse nos tiene que forzar a nosotros también, o invitar, mejor dicho, más que forzar, que es una palabra espantosa, a pensar si hacemos conciertos, si hacemos experiencias musicales, más allá del show tradicional, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Con qué otros circuitos nos podemos aliar? Este es uno de los festivales que están saliendo muchos, son festivales de caminata. O sea, olvídense del escenario, son festivales donde vas a caminar por la ciudad. Y mientras alguien te cuenta una historia, es como, ahí celebra Gaby, pues debe ser muy caminadora. Yo soy de esos. Bueno, este es uno de los festivales que se vienen muchísimos, son festivales de caminata, caminas por la ciudad mientras te van contando algo y muchos tienen intervenciones musicales. Esta es una de ellas, una de las actividades era, caminabas por un barrio de Madrid y ibas conociendo locales muy puntuales de esos lugares que eran llevados adelante por inmigrantes. Entonces, en cada una de esas paradas te contaban un poco la historia de dónde venía esa gente y te tocaban una música de esos lugares, ¿no? Esa era la recorrida, era como el mundo en tu barrio, que vos no lo veías y te enterabas un poco la historia también desde el almacenero hasta cualquier otro que tuviese un comercio ahí. Ahí un poco lo que ven arriba es un mapita que armaban después, a modo de cierre, donde te mostraban cómo de repente tu barrio está conectado con un montón de lugares. Entonces cuando parabas ahí donde atendía el árabe, se tocaba esa banda que te llevaba una música de ahí, la elegía con el hombre, decía por qué era representativo. Esto es un tipo de recital de caminata, si quieren, pero para movernos un poco. Esto en general se hace en cruce con organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, gente de la literatura también que quiere hacer este tipo de recorridas. Pero les doy ejemplos de que esto podría ser un ciclo, no todo un festival. Este es un festival, pero podría ser un ciclo que es caminar en los barrios y descubrir la musicalidad que tienen los barrios. Desde las canciones típicas que pasaron en ese barrio, desde los tótems de la música que nacieron por Buenos Aires, entonces vas ahí y te tocan una canción de Troilo, después vas a otro lado y te tocan una de Soda Stereo, lo que fuera, digamos, ¿no? Son acciones de recorrido. Después,
tenemos esto que es Aguas al Río, se hizo en Chaco acá, es un recital que vas en canoa. Es un curso con turismo de las experiencias. Se juntaron lo de turismo de aventura con los músicos y es, che, en el concierto vas a remar un poco, nos vamos a parar sobre el río y ahí va a tocar el músico. Este es Coqui Ortiz, que es el que inauguró este ciclo. Ahí está el músico, digamos. Fíjense cómo tiene que ver con las tendencias que estamos hablando, ¿no? Que es, che, volver a poner el cuerpo en acción, descubrir un paisaje, moverse. Acá estamos cruzando el turismo aventura aparte porque hay que remar, digamos, con el concierto. Fíjense que no son tantos, o sea, estoy hablando de escalas que pueden ser pequeños. Si no tenemos muchos públicos aún, bueno, podemos hacer experiencias cada vez más locas también, porque si van a venir 16, bueno, tratemos de que esos 16 no se olviden nunca de ese concierto. Yo personalmente, si voy a un concierto donde tengo que remar por el río, me cuentan un poquito de la historia de ese río o de la musicalidad que tienen los ríos y su influencia, que es un poco lo que hacían en la música. Y después hay un recital y no me olvido más. No tiene que ser una gran estrella, no tiene que ser el recital de The Cure. Y esto en general se hace, ellos lo hicieron con gente de turismo aventura y de patrimonio de la ciudad, ¿no? Van conectando, le dicen, tengo este proyectito, quiero hacer esto. Es importante que si ustedes están interesados en hacer un ciclo, se junten con más músicos. No puede ser el show del ego que es, este mes toco yo esto, el otro toco yo de vuelta, el otro también, sino mientras más músicos participen de un ciclo, de una escena, se va haciendo más interesante para todos. Esto es unos picnic musicales que sacaron acá hace muy poco en parques naturales. Alguien llevó la idea a parques naturales. Y lo que se trata es de conciertos con vista a los parques naturales, pues no se puede hacer en parques naturales porque nada, está la fauna, la flora, etc. Entonces era recitales por todo el país con vista a los parques naturales, ¿no? Quedó como recitales en parques naturales. Esto se trabaja en general con gobiernos, con área de medio ambiente, es decir, ustedes ven que se puede ir cruzando con otros circuitos y la música está en todas partes, así que la podemos llevar físicamente a todas partes. Esto es algo que se hace en México. A mí personalmente me pareció genial, sobre todo porque me gusta la montaña, me gusta el trekking. El yoga, todavía no llegué ahí, pero básicamente es una caminata, es un trekking hasta el Nevado de Toluca y cuando llegas se hace una cosa llamada sound healing. Hay una música, hay yoga, hay como un reconectarse con uno mismo. Como hablábamos al principio, el bienestar es otra tendencia fuerte. El estar bien, después de todo este momento, tratar de cambiar, de estar bien. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es bienestar está fuerte y está muy fuerte, ¿no? Entonces acá tienen una experiencia que es completamente, me pareció alucinante, que es, te lleva la música a la montaña, es decir, ya llegar a una montaña es una locura. Ahora, rodearla de unas experiencias de bienestar me pareció muy original. Time to Breathe creo que se llama el ciclo. Y luego tienen obviamente cruces con la ciencia, con el naturismo, como pueden ser los conciertos interespecies. Esto está un poquito de moda en todos los que hacen electrónica en la universidad, que es ponerle sintetizadores a los hongos. Primero secuencia para que más o menos sea armónico y lo que sacan es unos sonidos alucinantes. Si cliquean acá los van a escuchar, pero básicamente el paseo es, hongos que también están muy de moda porque hay un revival de la sanación con hongos como el reishi y también de la psicodelia. Entonces estos son lugares donde vos vas con científicos que te enseñan mira, todo esto que está vivo está ahí en el bosque y vos nunca lo veías y los apreciabas y sus propiedades son estas. Y en este caso cierra con un conciertito que te hacen en un momento dado de eso. Estamos cruzando con otras disciplinas y estamos cruzando con otros reinos acá, como puede ser el reino Fungi, ¿no? Me interesaba sobre todo que nos abramos a la posibilidad de trabajar con otras disciplinas, que nos pueden dar más público y más potencia, más allá de la naturaleza, el patrimonio o la tradición, la originalidad de la experiencia en el concierto suma. O sea, pensemos que si somos chicos, que es lo que me pasa a mí con muchos de mis proyectos personales editoriales, es la posibilidad de hacer lo que tengamos ganas, ¿sí? Es decir, nuestro valor es, bueno, y le puedo dar la forma que quiera, si total no tengo problema ni de cantidad de público, ni de otro tipo de restricción comercial, ¿no?
Entonces, los cruces con otras disciplinas siempre nos van a dar esta posibilidad. Les doy un ejemplo de ciclo de cruces con otras disciplinas. Esto es uno que hicimos en el Centro Cultural Recoleta, que es un centro importante de acá. En vez de hacer un concierto, dijimos, che, vamos a llamar a un músico por mes, a un artista visual y a alguien de la danza, y que ellos generen el evento. O sea, que ese evento va a cambiar todos los meses. En vez de nosotros diseñarlo, vamos a juntar gente de 3 disciplinas y que ellos armen una experiencia. Esta es una que hicieron Paloma del Cerro, Bárbara Han y Paula Duró, que empezaba con un taller de máscaras con la artista visual, después seguía con un acorio, te enseñaban a hacer corios con Bárbara Han, que es una bailarina contemporánea así jovencita y muy buena, y terminaba en un concierto donde aparecía quien quería ponerse la máscara y hacer la acorio que quería, una especie de ritual. Esto lo que hacía para nosotros es traer 3 públicos de 3 escenas que no tienen mucho que ver a veces, como es la danza contemporánea, las artes visuales y la música, en una especie de celebración que era muy, muy estimulante, ¿no? Entonces, cuando pensamos de cruces, siempre nos va a dar algo original. Esto es otro ciclo que es de fotografía acá. Son fotografías que en vez de estar colgadas en la pared, se proyectan y están musicalizadas. Es un cruce entre fotografía y música que es súper interesante. Es decir, en vez de la típica sala con las fotos colgadas, las van proyectando y la música te va generando una especie de videoclip fotográfico. A mí es uno de los ciclos que más me gustan porque me enseñó a amar mucho la fotografía. Otro ciclo que hay es el cruce con danza. Este se llama Bailar la Lengua. Básicamente, un poeta lee, un bailarín que puede ser desde clásico a contemporáneo, a de murga, digamos, baila lo que escucha con el poema mientras un DJ musicaliza suavemente de fondo. Fíjense cómo el cruce con otras disciplinas, esto es lo mismo, es Bailar la Lengua, que tiene esta dinámica donde lo que van a ver es que se multiplican mucho los públicos. Pensemos que también que cambiar el lugar o generar sorpresa puede ser una forma de aprendizaje para el público, de encontrar una experiencia nueva. Este ciclo seguro lo ubican, es el SOFAR o SOFAR, que básicamente es un ciclo donde te invitan a un recital donde no sabes dónde es y ni quién va a tocar. Y te llega la dirección te llega antes de que vayas, ¿no? Entonces, vos no sabés a dónde te vas a encontrar. A veces es un local de ropa, a veces la casa de alguien que hace yoga, por ejemplo, o la casa de un pintor, o una verdulería. Es un misterio total. Esto, fíjense que ya no es que la gente está yendo en este tipo de formatos a ver, che, yo quiero ver a tal artista de folclore. Capaz que descubre que le gusta el folclore o que es mucho más interesante de lo que pensaba el folclore, porque una vez que estás ahí no te vas a ir, ya estás acá y te tenés que escuchar un poco más o menos esa música y tenés otra apertura, ¿no? Esto de mover los lugares, la localización me parece muy interesante a mí siempre para generar experiencias originales, porque muchas de las cosas que aprecia la gente, muchos de los ejemplos que vimos nosotros es la experiencia, no solo el line-up del músico conocido, sino que me vendas, que me lleves a un lugar inesperado para mí, sobre todo ahora que hay tanta esta búsqueda de lo nuevo, ¿no? Para que los eventos sean poderosos necesitamos cruzarnos con otras escenas, ¿no? Si yo me cruzo con gente de la danza, de la fotografía, de la literatura, si no tengo tanto público, pero nos juntamos los que tienen publiquitos, hacemos un festival, etcétera, eso va a ser más potente y va a hacer que el campo cultural sea más estimulante. Cuando mucha gente de distintas disciplinas se pone a trabajar en conjunto, se va generando una escena. Che, hicieron este mes esto interesante, lo volverán a hacer dentro de 2 meses. Eso, como en todos estos ciclos, primero vienen pocos y después vienen muchísimos, ¿no? Y después tienden a crecer. Entonces, me parecía bastante importante. Ahora vamos a la tercera tendencia, que es el aprendizaje constante. De esto habló Facu, y de esto lo sabemos todos, ¿no? Hay un boom del tallerismo, hay un boom del saber en todos los campos. Eso lo trajo la pantalla, pero hay un apetito que no va a ceder. Entonces, está bien que veamos también la formación, los aprendizajes, los que tengamos una pata en que nos guste transmitir conocimientos, que también es una manera de cruzarse con nuevos públicos. Un taller puede ser fuente de ingresos,
puede generar también una comunidad. Acá hay una banda muy famosa que se llama La Bomba de Tiempo, que era una banda de percusión por señas, ¿no? Y ellos no solo hacían su recital, que ahora son como un hit acá, digamos, pero empezaron no siéndolo, es decir, muchos, como 30 tambores, 30 percusiones, con alguien que el director de orquesta iba a través de señas, sino que hacían talleres, y eso le generó a ellos también un público. El público que iba a los talleres, después iba a los recitales, ahora son un fenómeno, o sea, alucinante acá en Argentina. Pero digo para que piensen también que a veces la formación también genera comunidad y escena. En plataformas también, obviamente, que dar clases o simplemente mini tutoriales, porque ahora todo es mini, por ejemplo en redes como TikTok, también te suma visibilidad y ayuda a tu proyecto y ayuda a que lo veas y ayuda a ver cómo es tu estilo para expresar eso. Es importante transformar en experiencias que hablen de nosotros, o sea, no solo te enseño a tocar la guitarra, que podría ser, sino, bueno, ¿de qué manera eso refleja un poco tu manera de tocar la guitarra, tu estilo? Todo eso tiene que estar un poco pensado y seteado, ¿no? Y también se pueden pensar en formaciones con otros sectores, ¿no? Que es un poco lo que pasa con me junto los de la música con lo de bienestar y hacemos una experiencia de fin de semana de meditación y música. Si nos vamos a meter en redes, que obviamente nos vamos a meter en redes porque ahí pasa gran parte de nuestra vida y esa es la última tendencia que vamos a ver en muy breve, atención a las tendencias, ¿no? O sea, las redes se están moviendo, en caso como en el TikTok, por hashtag, eso es lo que está, y en general cuando nosotros queremos posicionarnos ahí, nos fijamos si ese formato, por ejemplo, Aprende en TikTok, que son mini tutoriales, es para nosotros, y tratamos de ver cómo podemos entrar en ese género, ¿no? Esas son las conversaciones jóvenes hoy, ¿no? A través de los hashtags, ¿no? Aprende en TikTok, lip sync, hay miles, digamos, ¿no? Como siempre decimos antes, debe reflejar nuestra singularidad y sirve para generar comunidad. Acá es ejemplo de curso de música, el sonido como fuente curativa, impartida por Paloma del Cerro, o sea, su universo musical, lo que la distingue a ella es fusionar las músicas ancestrales con lo moderno, con el chamanismo y el bienestar. Entonces, este tipo de taller es lo que les digo yo, de que tiene su identidad. No es un taller de canto con Paloma del Cerro, es un taller que te transmite el universo en que se está moviendo ella también. Después ahí están los de esta banda argentina que tocan una música country y la hacen con instrumentos que crean ellos mismos, como una tabla de lavar. Entonces obviamente tiene un taller de cómo hacer un rallador, digamos, como se diría acá, un instrumento musical con una tabla de lavar. O sea, no es que también, porque también necesitarán vivir, puede dar clase de canto o percusión, pero a lo que es los fines de su banda, digamos, son cosas que hablan de su identidad, digamos. Las infancias, por último, también es otro cruce súper importante, es decir, a los que les interese ese mundo, ¿no? No vamos a poner esa actividad para niños si odiamos a los niños o a las niñas, pues no tiene sentido, pero es una fuente que también nos puede permitir ingresos y nos puede permitir, si te gusta trabajar con niñas, experiencias como muy gratificantes. Estos son unas estaciones sonoras que básicamente lo que hacen es una especie de plaza musical muy creativa, hecha con ruedas de bicicleta, etcétera, que las montan en festivales ellos. Y también te hacen unos cursos para niños donde se hacen flautas, quenas. Es esta mezcla que cuando uno trabaja con infancias es algo que puedan experimentar y algo que puedan aprender. Lo pongo como un ejemplo para quienes les interese trabajar con infancias. Esta gente trabaja mucho, no hay festival o no hubo festival que no los haya convocados a ellos, ¿no? Entonces ellos tienen una banda, cantan, tienen una banda infantil, pero además también tienen una experiencia parque que la instalan ahí, funciona sola, digamos, y además le ponen un curso, ¿no? Entonces cuando van a tocar, nosotros lo llamamos para este festival que era Campo, había que pagarles la música, pero también nos interesaba la plaza musical y también los talleres, ¿no? Facturaban por 3. Es una experiencia me pareció muy interesante. Tienen los talleres armados así para que duren media horita o 20 minutos, porque los niños tampoco se concentran tanto en ese tipo de eventos masivos, y te armabas un instrumento musical. Esto es un homenaje a María Elena Walsh que nos tocó hacer, y que lo que yo había propuesto para infancias es hacer un disco con las canciones de María Elena Walsh para niñes
que sea un pelotero, ¿no? Entonces construyeron estos peloteros y ahí estaban los niños y pasaban bandas y tocaban temas de María Elena Walsh. Lo pongo como un ejemplo de trabajo con infancias, casi pensándolo como un cruce mismo. Es decir, y ahí yo me aseguraba que vaya público infantil, por ejemplo, también. Gente con bebés fue, porque dice, la tiro en el pelotero y va. El pelotero era una disco, terminó siendo un descontrol, pero fue una experiencia súper rica para nosotros y para los niños y niñas, ni que hablar, ¿no? A tener en cuenta, y con esto cierro lo de formación, y ya entramos muy brevemente en el último capítulo para no irnos de tiempo, nosotros mismos también necesitamos una formación permanente, porque el escenario se mueve todo el maldito tiempo. Eso lo saben ustedes, me imagino. Este evento es un ejemplo de eso. O sea, si no nos formamos todo el tiempo en lo que está pasando, y es difícil también porque están pasando muchas cosas nuevas, está cambiando todo el tiempo. Como decía también Facu, esta industria que queremos o qué queremos de nuestros proyectos, bueno, también va variando el escenario, se mueve. Yo tengo amigos que son de mi generación, ¿no? Pisan los 40 o los pasan y están acostumbrados a hacer discos. O sea, me dice, che, mi banda hace discos, pero la verdad es que ahora lo que te piden son canciones, lo que funcionan son canciones, no son discos. O sea, no es el disco conceptual. Él me dice, a mí me recuesta entrar en la modernidad porque yo ya estoy acostumbrado a pensar la primera canción, cómo termina, cómo es en el medio, pero lo cierto es que vía Spotify y otras plataformas ahora se escuchan canciones. Y cuando hablan con un productor le dicen, no hagamos un disco, hagamos una canción y vemos cómo le va, digamos, ¿no? Entonces todo el tiempo está cambiando ese escenario. De hecho, ahora las búsquedas no son tanto por género, sino que son por estados de ánimo, ¿no? Playlist que es para hacer gimnasia, para estar bien, etc. Entonces todo el tiempo está cambiando, entonces es importante, más allá de que podemos encontrar una salida económica que nos sostenga el proyecto, como dice Facu, en nuestro norte de llegar allá, y esto me ayuda a llegar allá, no olvidemos que capacitación, bueno, es permanente. Y por último, y con esto cerramos, las pantallas son el espacio de expansión. No es una novedad, ha hablado de esto Facu también, cada vez vamos a estar más y más horas en la pantalla, esto lo sabemos, y vamos hacia un mundo donde todavía lo vamos a tener más vía lo que se llama gamificación de la adultez, ¿no? Que es decir que vamos a estar trabajando en entornos con avatares, comillas, digamos, y mucho de nuestro mundo va a fusionar lo virtual con lo analógico. Es decir, hace poco Nissan sacó una tecnología que es, vos vas manejando, pero en el vidrio también tenés el auto que se está acercando vía GPS dentro de 3 cuadras. Es decir, la pantalla va a ocupar una centralidad. Entonces, tenemos que estar en las pantallas. A algunos les gustará más, a unos menos, pero si queremos circular por otros lados, bueno, es interesante. La gente está musicalizando su vida constantemente, por lo que las plataformas de audio son constantes, son claves, perdón. TikTok es la que más crece, es muy juvenil, pero bueno, para quienes les interese crecer en audiencias nacidas a partir del 95, tienen que estar ahí. De ahí, pero no solo las plataformas como Spotify, las redes sociales y las plataformas de juegos son la primera opción para la generación Z, de vuelta a los nacidos en el 95, para encontrar música. No encuentra música en Spotify esa gente, encuentra música en lo que vio en Instagram, en la canción que hizo de cortina un videíto gracioso en Instagram o en TikTok. Es decir, ellos no buscan música en Spotify nueva, la encuentran a partir de lo que se cruzan en redes sociales y o videojuegos. Es decir, este caso que contaba Facu, bueno, probablemente mucha gente diga, qué alucinante este disco, en la parte en que esté jugando, o qué linda esta canción, y va a terminar en Facu. Puede estar en Libia, puede estar en Japón, o puede estar en Argentina, o en México, o en Colombia, y si le gustó esa canción, esa es la manera en que los adolescentes y los jóvenes, que es el público que va a crecer naturalmente, buscan ahora música. Ahora, ¿cómo hay que estar en estas plataformas? Bueno, quienes quieran desplegar sus proyectos ahí deben estar al tanto de los códigos y formas en que se mueve la música, tanto en TikTok como en Instagram. Por ejemplo, esto que yo les decía de los hashtags, que son los que ordenan la conversación juvenil, ¿no? ¿Cuáles son los que están ahora de modas? El lip sync,
los que están en TikTok sabrán qué es, en Aprende en TikTok, los duetos. Hay miles de formatos que son una belleza para ver, que uno se puede meter y explorar, ¿no? Pero, y esto es lo interesante, también tanto TikTok como Instagram, como quieren que estemos ahí, te dan guías. Es decir, si nunca entraron o si no movieron mucha música por ahí, bueno, hay guías para hacerlo. Te las dan ellos mismos. Y son guías excelentes porque están actualizadas en todas las tendencias, tienen toda la data. Yo acá les dejo dos. Que, che, bueno, vos sos artista, sos músico y querés entrar en TikTok. Bueno, esto es como entrar a una fiesta de 15. Hay códigos, o sea, yo puedo entrar a una fiesta de 15 y me va a ir mal, o sea, si no me pongo en el lugar que me toca, ¿no? Y Instagram Creator Guide también, que es ya para público de otras edades, ¿no? TikTok es un poco más joven, pero hay mucha gente jovencita, así que le puede servir, y otra gente de mi generación que también labura en TikTok, lo hacen a su estilo, digamos. No vas a hacerte un adolescente de 15 años si vas a una fiesta donde son todos adolescentes. Tendrás otro perfil, digamos, ¿no? Para divertirte. Pero bueno, acá les dejo dos que me parecen interesantes. Ya vamos terminando. Y los dineros, que es la pregunta de las plataformas, ¿no? Bueno, lo cierto es que son esquemas, estas plataformas que hoy nos favorecen a los músicos, tener millones de reproducciones. Mucha gente, incluso algunos músicos famosos, donde levantan el dinero es en el vivo y en este tipo de experiencias que rodean y que algunas hablamos, ¿no? Es decir, el dinero muchas veces se levanta en el físico, no en las escuchas. Las escuchas son la red que nos permite a nosotros conectarnos con un montón de gente que luego quiere tener experiencias con nosotros, ¿no? Probablemente hacia donde avance este esquema, o por lo menos así lo señalan todos los informes, es hacia el tipping, esta propinita. Acá existe una plataforma que se llama Cafecito, que es, che, me gustó tal artista, bueno, te doy 10 pesos, te doy 100, te doy 200, colaboro con lo que quiero. Ese es un poco, ahora, ese es el sistema que va a implementar TikTok. Cuando digo que lo implementa TikTok es porque después lo va a implementar Instagram. Es decir, la tendencia un poco va a eso. Y para que te paguen tu música, generalmente lo que te tienen que tener es cariño. No solo que te guste, ¿no? Que es tipo, no, sí, que es como ahora está gastando la gente que es, sí, este proyecto está bien, aprieto el botón, le pongo $20, 10 o 5, porque su universo me atrae, me gusta, me ha acompañado, ¿no? Entonces así es hacia uno de los esquemas económicos que probablemente evolucionen muy fuertemente y en muy poco tiempo las plataformas, ¿no? Y la otra, y esto sí también hay que prestarle atención, es el licenciamiento de los contenidos para que puedan ser utilizados en video, publicidad. O sea, hay mucho contenido ahora y ese contenido necesita música. O sea, todo el tiempo se está generando contenido y la mecánica de este negocio es más y más nuevo. Es decir, uno podría decir, yo con Netflix ya tengo 1000 películas, podría quedarme viendo solo esas películas de por vida. No, voy a querer ver la última temporada de lo que fuera, porque estamos educados y las plataformas así trabajan en lo nuevo, no solo lo clásico. No es como, che, bueno, ya tengo 1000 películas, ya está, dejo de ver. No, me va a interesar más lo nuevo. Y eso va a requerir mucha mano de obra, va a requerir muchos temas, va a requerir mucha música, va a requerir muchos animadores, va a requerir muchos guionistas. Acá tiene un breve tutorial de la Music Business Academy. Si quieren entrar un poquito al tema de las licencias, ¿no? Los bancos de licencias que utilizan después los videojuegos, que utilizan los streameros, los youtubers para sus cortinas. O sea, cuando hablamos de que las nuevas generaciones descubren los músicos ahí, es la nueva música ahí es porque escuchan una cortina, escuchan un tema de fondo, escuchan un meme musical. Hay miles de temas que han vuelto a la vida, como gracias a que son memes ahora para los adolescentes. Mi hija canta Simon & Garfunkel y es porque hay un meme sobre la gente cuando se entristece, que es esa música, ¿no? Entonces hasta el redescubrimiento de artistas funciona a través de redes sociales. Tengan en cuenta que esto que decíamos, que este crecimiento va a generar, va a pedir mucha mano de obras. El audio también está creciendo mucho, es un sector re interesante para laburar. Yo vengo de laburar ahí. Las web series son como los telenovelas radiales, digamos, que ahora ya hay series inspiradas en series de audio,
en audioseries, perdón. Sería como una especie de serie, pero narrada, con 2 actores o más, y mucho efecto de sonido, mucha música especial construida para generar climas. Entonces, todo lo que viene a ser esta nueva industria, estas nuevas industrias están requiriendo mucha música y está bueno estar... que estemos ahí, astutos, para ver cómo podemos vincularnos. Ahora, a la hora de vincularse, no eliminar lo presencial, que incluso puede resultar en un evento, como pasa con las Game Jam, ahora lo voy a explicar, los mercados, los foros, este tipo de programas de formación, es decir, lo interpersonal sigue siendo clave, esto que decía Facu y que decían también Marieva y Gaby de juntémonos, crucémonos, preguntémosle al otro cómo me ve cuando defino mi identidad con esas preguntas, las respondo yo, pero tengo un amigo, tengo un par, tengo un músico, tengo alguien que también puede darme este feedback, a ver cómo ve él, que muchas veces te dicen, no, pero lo tuyo fue siempre, no sé, la bohemia, por decir, nada que ver, pensé que no, pero probablemente te den unos insights que no tenías. Cuando digo de ejemplos de vinculación que pueden volverse eventos, las Game Jam de videojuegos son un gran ejemplo de eso. Básicamente el sector de videojuegos está requiriendo todo el tiempo ilustradores, guionistas, por lo menos acá en Argentina le falta todavía más mano de obra, más músicos dedicados a eso, o que piensen algunas canciones dedicadas específicamente a la lógica de los videojuegos. Entonces lo que hacen son sesiones de Game Jam, que es básicamente se juntan durante 2 días, o 1 a veces, y el objetivo es juntarte en una mesa con gente que puede llegar a ser de distintas disciplinas y que hagan un videojuego en un día. O sea, el objetivo no es que el videojuego de ese sea lo mejor que te pasó en la vida, sino que se formen vínculos, ¿no? Entonces, si yo soy músico y me interesa meterme en el mundo de los videojuegos, bueno, ir a la próxima Game Jam. Vos decís, che, yo no tengo nada que ver con los videojuegos, bueno, anda a esa mesa. Vas a ver que hay alguien que escribe, un programador siempre hay, que es el que está capacitado para armar ese videojuego, y entre todos se pasan un día pensando cómo podría ser un videojuego, y después compiten a ver quién gana. Lo importante no es hacer un gran videojuego, sino cruzarte con gente, ver si eso es lo que te gusta a vos o no, por ahí descubrís ese mundo o no, pero doy como un ejemplo que la vinculación a veces cuando toma estos formatos, esto es un formato de vinculación mundial. Acá abajo, y ahí ya le damos cierre, pues son las 9:02, son las posibilidades de cruce que pasamos, desde pinturas musicalizadas a visitas por museos cantadas, conciertos sinfónicos de música de videojuegos, conciertos en trekkings, experiencias participativas con las infancias. Bueno, acá está una síntesis un poquito de todo para que lo tengan a mano. Y en todos estos eventos que vimos, la característica es el cruce de disciplinas y sobre todo juntarse con pares y animarse a dialogar con otros sectores. Si hacemos eventos interdisciplinarios, potenciamos la fuerza del evento, va a venir más gente, es más atractivo para la prensa, genera más diálogos entre los artistas y el público la pasa mejor. De hecho, si se aburre con tu canción, puede ir a ver la moda, o si se aburre con la moda, puede descubrir tu canción y fascinarse. Entonces, esta cosa de generar comunidades con otros artistas, a mí me parece fundamental para crecer. Hasta se pueden enamorar también, como decía Facu. O sea, es obvio que este tipo de eventos y este tipo de proyectos artísticos definen nuestras vidas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que él decía. Yo he encontrado amigos teniendo mi editorial independiente. Grandes amigos y grandes aventuras, y he viajado por un montón de lados del mundo que no los hubiese hecho si no hubiese ido para adelante con mi proyecto. Así que bueno, con esto estamos con el gracias. Dejo de compartir pantalla y ahora les comparto el link, porque sé que fui rápido, pero quería darles todo este contenido para que lo puedan bajar y repasar cualquier cosita. ¡Wow! ¡Excelente! Wow. Impresionante. ¿Querían ejemplos? Acá hay ejemplos. A ver, que nos cuenten qué se llevan de esta espectacular charla de Iván. Si alguno tiene alguna consulta, Mari, ¿te parece aunque sea 2 o 3, que puedan preguntar algo? Seguro que sí, de verdad. Iván, muchísimas gracias por tu generosidad con tanto contenido. Creo que hoy ha sido un día inspirador contigo y con Facundo, un día
en que nos vamos como renovados, ¿verdad? Porque yo siento que a veces uno se pone como un techo, que a veces uno se siente como stop, que sientes que no hay camino, que no hay para dónde ir, y nos muestras todas estas posibilidades que hay, y definitivamente hay posibilidades. Solo está en nosotros, pues, conectar, intercambiar esas experiencias, intercambiar los aprendizajes, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, y creo que, bueno, me siento hoy como demasiado emocionada y contenta porque todo lo que hemos planeado, que estábamos hablando al principio, antes de dejar entrar a todos, teníamos desde octubre planeando este encuentro, que de verdad hemos hecho con muchísimo cariño para lograr este intercambio, para dar más posibilidades, sí, para abrirnos camino. Y creo que me reitera hoy que amo lo que hago, mira que me emociono. ¡Ay, Mari! Es que de verdad sí es muy bonito, ¿no? Porque nos dan luces cuando a veces pues estamos en momentos oscuros, muchos que todos los hemos tenido, estoy segura que todos los hemos tenido, un momento en que nos encontramos como en una encrucijada y no sabemos a dónde agarrar. Y creo que esa lluvia, esa tormenta de opciones que nos compartiste hoy son una gran fuente de inspiración para las próximas sesiones que vamos a tener. Así que, de verdad, gracias a los dos. Me voy, pero así como con el corazón llenito, me voy como demasiado satisfecha que todo el amor y el cariño que le hemos puesto a este evento, pues se le van y se le están viendo los frutos. Así que, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? Que levante la mano. Hay una pregunta sobre Creative Commons, que bueno, Facu, ahí yo creo que te toca. Tengo una pregunta técnica, si tenemos música en YouTube y Spotify, ¿cómo la proponemos como Creative Commons? Es muy sencillo, para utilizar una licencia de Creative Commons uno simplemente tiene que manifestar que la usa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el video de YouTube uno podría poner, nosotros ponemos a veces abajo, esta canción tiene una licencia Creative Commons. La forma más fácil es entrar en la página de Creative Commons, y la página de Creative Commons tiene como una especie de asistente que te dice qué permisos querés otorgar vos con tu contenido, con tu música, ¿no? Entonces, que la gente lo copie, sí o no, que la gente lo modifique, sí o no, que la gente lo use en fines comerciales, sí o no. Uno va completando eso y eso te genera un texto que después ese texto vos lo podés comunicar en tu página web, en tu disco, en YouTube, en donde sea. Es eso, es bien sencillito, no hay mucha vuelta. Pero aclarar una cosa, que publiques con Creative Commons no te libera de la necesidad de registrar en derecho de autor ese contenido o esa canción, ¿eh? No son cosas distintas. Creative Commons es decir, esto es mío, pero yo les doy permiso para que hagan esto. Es eso, pero para el esto es mío hay que registrar su correspondiente proceso de derecho de autor en la oficina de cada país, ¿no? Buenísimo. Gracias por responder. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? También puede abrir el micrófono. A ver. Ahí estamos leyendo los comentarios. Gracias por la presentación. Felicitaciones. Me ayudó a tener más claridad de un proyecto que estaba en pausa. Dice Carlos, bueno, sí, es la idea, digamos. Igual nosotros seguimos acá. O sea, preguntas, cosas que les resuenan después, nos mandan. Somos muy humanos y nos encanta también hacer esta resonancia. Después si a alguien le quedó colgado algo, tiene una duda o, che, tengo este proyecto, lo podré hacer, lo pensé así, así. De mi lado siempre estoy encantado, más allá de que pase este tiempo, de responder, me gusta ahí, y en general uno después se vuelve a cruzar con la gente en el camino. Así que, para lo que sea, aquí estamos. Buenísimo. Sí, los links para ver los videos están dentro de la misma presentación. Meten un clic sobre la foto y los tira a la referencia de ciclos, de lugares, de centros culturales, de espacios, etc. Yo puse fotos, pero cuando los vean en movimiento hay cosas que son súper alucinantes. Recuerden seguir a Facu y a Iván, Facundo Arena en sus redes, Iván Moisés,
Si quieren poner también sus redes ahí para que lo sigan. Buenísimo. Ahí veo que me están pidiendo la presentación, no la compartí, la estoy compartiendo en este mismo momento en vivo. Ya les paso el link, se los pongo ahí en el chat. Genial, gracias Facu. Gracias, sí, a los dos, de verdad, por tanta generosidad y por juntar toda esa información para todos los que estamos aquí hoy. Acá les dejo también nuestras redes. A ver si se pega. Estamos. Gracias, ahí está la otra presentación. A ver. Yo siento que una de las cosas más valiosas, ¿verdad? Cuando uno va a un taller, a un curso, es asegurarse que el curso no pase por mí, sino que yo pasé por el curso, que realmente esto haga efecto en cada uno de los que estamos aquí, que cada uno pueda llevarse esa tarea de ver, bueno, de todo esto que vi hoy ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo llevar? ¿Qué puedo empezar a hacer diferente? ¿A quién tengo que empezar a llamar? ¿Con quién me puedo aliar? ¿Cómo puedo hacer para acelerar? Hay muchos recursos. Yo creo que a veces lo que falta es como dar los pasos, y como decía Facu antes, algo que me encantó es que como que lo logras convertir en realidad, ¿verdad? Que cuando, no recuerdo exactamente las palabras, Facundo, pero era así como podríamos pasar años analizando a veces como el por qué no hacemos las cosas, pero cuando las hacemos, pues ya esa realidad nos demuestra que sí se puede, ¿no? Entonces, sí, que todos nos llevemos de aquí la tarea de ver cómo lo podemos aplicar, cómo esto... Sí, también primero, y autoconocerse, decir, bueno, a ver, a mí qué me gusta, además de ser artista o lo que sea. También me gusta cocinar. ¿Y por qué no hago algo que combine las dos cosas que son mis dos pasiones? Y tal amigo que hace tal otra, y nos juntamos y hacemos, no sé, cocina, música y, no sé, deporte. Entonces es eso, ¿no? Autoconocer, a ver qué me gusta, qué le gusta al otro, y no esperar a que esté todo perfecto, sino hacerlo, y después vamos corrigiendo en el camino, ¿no? Hoy que se habla tanto de la agilidad, y Facu también lo dice mucho en sus talleres, anda a la cancha, pero va y vas a tener tiempo para arreglar lo que tengas que arreglar. Totalmente, si estás en un lugar chiquito, es eso, digo porque yo le preguntaba cómo arrancar, si estás en un lugar chico, ¿quién lee ahí? ¿Quién es escritura? Vamos a hacer una pequeña feria un fin de semana, en una placita, en una casa, en una cocina, en una verdulería, donde sea. El que quiere leer puede leer, en la música puede leer, si hay alguien que hace diseño, prendas, que esté ahí. Vamos rodeándonos. Tiene que haber empatía, tiene que ser gente con buena onda, pues tampoco nos queremos volver locos de hacer un evento multidisciplinario, sino fluye la armonía, pero básicamente es así. Si no conocemos tanta gente, somos tímidos, hacemos convocatoria. ¿Quién quiere leer? Y nos llegan pedidos y nosotros los organizamos. O sea, la cuestión es establecer estos vínculos, ¿no? Esta salida. Gracias a todos, gracias al Ministerio de Cultura de Panamá que hace posible este evento, a la organización Ibermúsicas que pues también son los que hacen posible este evento, y a una gran cantidad de aliados como Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, Canal de Empresarias, Camerata Panamá, sí, pues Espacio Pangea, muchos que se unieron realmente a ayudarnos a promover, impulsar el evento, y bueno, ahora contamos con cada uno de ustedes para que sigan invitando a más personas que puedan beneficiarse de este espacio tan bonito, y bueno, esto es para ustedes. Así que gracias por salir de esa rutina y regalarse este espacio que a pesar de las pantallas se sintió bastante cercano.